Hola chiquillos, buenos días. Hoy día vamos a hacer la cápsula de la clase número 3, que era anemia parte A, que es un repaso de fisiología, así que es muy poquito lo que vamos a hablar. Primero tenemos que entender que tenemos algunas generalidades de los glóbulos rojos, también tenemos que ver la cinética del hierro, el proceso de eritropoyesis y finalmente cómo se van destruyendo los eritrocitos. Recordemos que el glóbulo rojo tiene esta forma bicóncava que les había hablado y que tiene una función de transporte de gases que está facilitado gracias a la hemoglobina. La hemoglobina, como habíamos dicho, es esta molécula que tiene una afinidad y donde el 98% es oxígeno. Y tenemos dos cadenas de globinas, dos cadenas de globina alfa, dos pares de cadenas de globina, dos cadenas alfa globinas y dos cadenas beta globina más cuatro unidades hemo. ¿Cómo ocurre esta síntesis de hemoglobina? Finalmente tengo que unir dos lisinas más dos succinil-CoA para formar el pirrol. Y cuatro pirroles me llevan a la protoporfirina, en donde la protoporfirina más el hierro forman el grupo hemo. Tenemos algunos tipos de hemoglobina, como la oxihemoglobina, que se dice que es una hemoglobina en estado relajado, que es la que normalmente se encuentra unida al oxígeno. La desoxihemoglobina, que se dice que es la hemoglobina en estado tenso porque está disociada del oxígeno. Y la carboxihemoglobina es la que está unida al monóxido de carbono. Recordemos que el monóxido de carbono presenta una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno, hasta 200 veces mayor. Por lo tanto, cuando existen exposiciones a concentraciones de monóxido de carbono, es que eh, se adhiere tan fuertemente a la hemoglobina, este monóxido de carbono desplaza completamente lo que es el oxígeno, llevando a incluso ser fatal el desenlace si es que mis concentraciones de monóxido son muy elevadas. Otro elemento importante es el hierro, en donde eh, nuestro, eh, hasta el 80% del hierro que nosotros tenemos en el organismo forma parte del complejo hemo y el otro 20% está almacenado en órganos como el hígado, el vaso, etc. Las cantidades normales son 2 gramos en la mujer y hasta 6 gramos en el hombre. Y el consumo que se recomienda a diario son 10 miligramos hasta 20 miligramos de hierro al día porque nosotros tenemos reservas de hierro. Bueno, y tenemos la cinética del hierro en donde ocurre una absorción primeramente que ocurre en el epitelio intestinal. Eh, Hay algunos elementos que contienen más hierro que otros, por ejemplo, las carnes rojas son lo que más hierro tiene, después las legumbres y finalmente lo que son las verduras de hojas verdes. Y los tenemos en otros elementos igual, pero en orden de prioridad son esos tres. Cuando obtenemos el hierro de las carnes, viene una presentación de hierro ferroso. Por lo tanto, es capaz de ingresar y quedarse en el enterocito, se absorbe. Sin embargo, si está de suplemento de vegetales, esto se llama un hierro no hemo o hierro férrico, que para poder ser absorbido necesita convertirse en un hierro ferroso. Por lo tanto, aquí la enzima ferri-reductasa lleva a que se reduzca este hierro y lo permite que sea soluble, por lo tanto lo puede absorber, o esta función también está dada por el citocromo B de las células duodenales. Para que sean transportados, ¿ya? Es que necesito que pasen por la ferroportina. La ferroportina es un receptor que está en la epsidina que habíamos hablado en las clases anteriores. ¿Y qué hace? Como estaba, les dije que el hierro tenía que ser ferroso para absorberse por las células intestinales, pero para ser transportado necesita ser eh, hierro férrico. Por lo tanto, es que necesito que sea reconocido por la apotransferrina y de esta forma, para ser transportado, necesito que esté en estado férrico, más la apotransferrina me forma la transferrina que es la capaz de transportar el hierro por el torrente sanguíneo. ¿Se va entendiendo? Para absorberlo necesito que esté en estado ferroso, para transportarlo necesito que esté en estado férrico.
Bien, ¿y cómo se almacena este hierro? Sí o sí necesita que, necesito la transferrina, que era la que transportaba el hierro a través de la sangre. Gracias a esa es que yo puedo almacenar el hierro en los hepatocitos en el vaso o en la médula. Y de esta forma, gracias a a la ferritina, es que yo no, no tengo niveles tóxicos o forma tóxica del hierro, porque ella los mantiene en este estado, la ferritina. Y finalmente yo puedo usarla posteriormente si estoy frente a una necesidad de este hierro. Bueno, y ahí es un esquema visual de lo que yo les acabo de explicar. Bien, la eritropoyetina era la producción de glóbulos rojos, pero necesito de la EPO, de la eritropoyetina, que esta se encuentra en el riñón, en las células peritubulares, que son muy sensibles a la hipoxia, ¿sí? Por lo tanto, necesito de la eritropoyetina para que mi glóbulo rojo prolifere y se diferencie. También necesito otras cosas como factores de crecimiento, pero principalmente la eritropoyetina. Por lo tanto, me ayuda a la proliferación, a la maduración, se libera en estado de reticulocito al torrente sanguíneo y se libera de forma inmadura y en el torrente sanguíneo se madura y se establece que es un eritrocito maduro. Bien, la lisis de los eritrocitos tiene una vida media de 120 días, en donde tenemos algunas células que son fagocíticas de estos eritrocitos que están en el vaso, en el hígado. Se destruye este eritrocito viejito que ya tiene 120 días. ¿Y qué es lo que pasa? Del grupo hemo se reutiliza el hierro, ¿sí? Y el resto del grupo hemo, desde biliverdina, pasa a bilirrubina no conjugada y se debería pasar después al hígado para ser metabolizado. Y es por eso que yo les explicaba en clases anteriores que cuando tengo destrucción de glóbulos rojos, yo puedo tener ictericia porque gracias a esta bilirrubina no conjugada. Bien, esto es un esquema también visual donde puedo almacenar, donde puedo sacar, cómo reutilizo el hierro, sí, del grupo hemo, y finalmente de biliverdina pasa a bilirrubina no conjugada para que finalmente pueda ser metabolizada o no. Bien, en cuanto a anemia, según la OMS se define como el descenso del nivel de la hemoglobina con a lo menos dos derivaciones estándar por debajo de lo normal según edad y sexo. Y también lo establece como una afectación en el número de los glóbulos rojos y la concentración de la hemoglobina que van a ser inferiores a los valores normales. Por lo tanto, mi anemia va a estar definida por un hemograma en donde o las concentraciones de hemoglobina son bajas, las concentraciones de hematocrito o el recuento de los glóbulos rojos, que también lo habíamos visto, y que lo más usado es, gracias a la hemoglobina, la estratificación de 13, 12, 11, menor a 13 en hombres, menor a 12 en mujeres y menor a 11 en una mujer embarazada. ¿Cómo se disminuye la masa de eritrocitos? Puede ser a través de tres mecanismos. Disminuyó la producción de eritrocitos, hay pérdida sanguínea o hay una mayor destrucción del eritrocito. En cuanto a la disminución de la producción, puede ser porque disminuyó la proliferación o disminuyó la maduración. En cuanto a la proliferación, puede ser que haya una pancitopenia, pueden ser una mieloptisis o mecanismos indirectos porque no tengo hierro, tengo una enfermedad renal crónica, tengo una enfermedad crónica que vimos que teníamos una anemia normo que con el tiempo pasaba a una anemia micro o alguna endocrinopatía. Esto lo vamos a ver. Puede aparecer una pancitopenia y esto debe ser a que se infiltró la médula, se reemplazó la médula, ya sea por malignidad o por algún otro proceso como algo infeccioso y me está llevando a que todas mis tres líneas celulares disminuyan porque algo está ocupando el espacio que debería ser ocupado por estas células que me van a producir mis elementos fólicos. También puede ser porque falló la médula, que además tengo una enfermedad como una leucemia, o algo está pasando que existe alguna enfermedad que me está secuestrando más elementos fuertes. También tenemos el mecanismo de mieloptisis, en donde hay una ocupación de la médula y se distorsiona la arquitectura de la médula y lleva a que mis precursores de glóbulos rojos sean inmaduros, ¿ya? Deformes
y estos no son capaces de madurar en el torrente sanguíneo, por lo tanto nunca van a ser unos eritrocitos maduros. Y habían algunas causas como hematológicas, tumores, infecciones, etcétera, de mieloptisis. Mecanismos indirectos como déficit de hierro, enfermedad renal crónica porque disminuye la eritropoyetina, ya alguna enfermedad crónica que esas anemias ya las habíamos visto. En cuanto a la alteración en la maduración, puede ser por déficit de hierro. Recordemos que el hierro es súper importante para la síntesis de los grupos hemo, pero también ayuda a la división mitótica por alguna carencia nutricional o anemia nutricional y también por deficiencia de vitamina B9 o B12. En cuanto a la déficit del hierro, lo necesitamos a pesar de que el cuerpo recicla hierro del grupo hemo, también lo necesitamos nosotros incorporar en la dieta. Pero cuando veamos que hay deficiencia de hierro, siempre tenemos que preocuparnos si hay procesos que lleven a pérdida de sangre, como sangrados abundantes, sangrados crónicos, o que llevan a, aumentan las deficiencias, las demandas de hierro, como en estados de embarazo o crecimiento, o algún proceso de dieta estricta en donde exista bajo ingreso de hierro. Y las anemias nutricionales o por deficiencia de vitamina B2 y B9, que están muy relacionadas, que son anemias megaloblásticas, y muchas veces estas se relacionan, sobre todo la B12, con una alteración en la síntesis del ADN que tiene que ver donde nosotros tenemos que evaluar si el paciente tiene una dieta estricta o no se está suplementando correctamente. En cuanto a pérdidas de sangre, tenemos que ver si es una hemorragia aguda o crónica. Si es aguda, evaluamos, ¿hay compromiso hemodinámico o no? Y vamos viendo de cómo podemos compensar esta pérdida de eritrocitos, si es regenerativa o arregenerativa. Por lo tanto, hay que identificar el sitio de donde está el sangrado específico y realizar estudios para ver si esto está asociado a trastornos de coagulación, ya que era lo que vimos en hemostasia, o algún otro trastorno hemorrágico. Y para evaluar otros trastornos y cómo está sangrando el paciente o de dónde está sangrando, tenemos la clínica, la anamnesis y finalmente tenemos estudios que pueden ser endoscopía con colonoscopía o solo colonoscopía e ir viendo si podemos identificar el sitio de sangrado o no. Y también tenemos la cápsula endoscópica, ya que el paciente se traga una cápsula y esa va grabando, ¿sí? Constantemente, porque tenemos un espacio entre la vía digestiva alta y la baja en donde no llega ni el endoscopio ni el colonoscopio. Y esa zona es una zona intermedia en donde no se sabe si está sangrando. Gracias a la cápsula endoscópica podemos ver si es que está sangrando esa zona. Bien, en cuanto a pérdidas de sangre, tenemos hemorragias crónicas, recién estábamos viendo las agudas, y aquí sí o sí tenemos que ver que es la principal fuente es por déficit de hierro, y aquí tenemos enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o enfermedad celíaca, que constantemente su intestino está dañado y tiene este sangrado crónico. Después tenemos que exista porque hay una mayor destrucción del eritrocito, que puede ser por hemólisis, que puede ser dentro del vaso, que se llama extravascular, ¿ya? O intravascular, que es dentro del vaso sanguíneo. Y la hemólisis extravascular, que se están destruyendo fuera del vaso sanguíneo, pero en el órgano esplénico tenemos una esplenomegalia, sí o sí, lo cual me lleva a que haya más lisis de glóbulos rojos o intravascular, que es dentro de los vasos sanguíneos que se empiezan a destruir y puedo encontrar restos de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. Eso, chiquillos, espero que les sirva esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan me la pueden hacer llegar. Si bien fue un repaso, ya vimos todas las clases de anemia, entonces espero que les sea útil. Que estén muy bien. Hasta luego.